Bueno, pues buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas otra vez después de este tiempo de pausa, de comida, de descanso, que bueno, se nos ha hecho un poquito más largo. Pedimos disculpas para las personas que habéis llegado con puntualidad. Continuamos con el programa para abordar esta tarde nuevas maneras de crear, acceder y consumir cultura. Si en estos encuentros hemos querido poner el foco en lo que vendrá, en el sector de la cultura, nos parece fundamental dialogar sobre cómo serán y cómo están siendo ya los nuevos modos de generar cultura. Un ecosistema donde los perfiles de los agentes implicados cada vez son más híbridos e interdisciplinares, donde la mediación es la clave en los procesos de democracia cultural y en la conexión entre los públicos, agentes creadores y el territorio, sin olvidarnos de los nuevos escenarios que la digitalización de la cultura nos plantea, con la consolidación de nuevos públicos y nuevas formas de consumir cultura. Comenzaremos conversando sobre nuevas maneras de crear cultura y para ello esta tarde nos acompañan Néstor Prieto y Francisco Brivers, artistas, gestores culturales y codirectores de la Neomudéjar, Centro de Arte de Vanguardia y Experimentación Artística, y Gemma Rupérez, artista plástica y visual, consultora y fundadora y directora del Festival Ababol, Arte Público, Memoria y Despoblación. Dos proyectos de cultura y creación contemporáneas con un fuerte impacto en territorios muy distintos, como es Madrid en el caso de la Neomudéjar, o Aladrén, un pequeño pueblo de 65 habitantes, en la provincia de Zaragoza, que es el municipio que acoge Festival Ababol. Bien, si os parece, Néstor y Francisco, podemos comenzar con vosotros. Y nos gustaría que nos explicaseis el proyecto de la Neomudéjar y vuestra visión también acerca de la creación contemporánea y la comunidad artística, tanto desde Madrid, desde el territorio, también su relación con periferias, barrios y otros proyectos que también dependen de vosotros, como es la red de centros Art House, cuando queráis. Sí, bueno, pues la Neomudéjar nace en el año 2012. Nosotros nos propusimos cubrir un espacio que creíamos que la ciudad no estaba siendo cubierto, que era un espacio profesionalizante para los y las artistas de media carrera. En ese momento sí que existían muchos espacios independientes, pero creíamos que era necesario un espacio donde dar cabida a estos proyectos con un gran alcance. Nos propusimos además hacer un trabajo de recuperación con el trabajo de memoria histórica, recuperando un edificio de finales del siglo XIX, que está en la estación de Atocha, una antigua nave de finales del siglo XIX, y que reutilizamos para dar cabida a todo lo que es el proyecto en sí. Dentro del proyecto, nosotros nos fijamos mucho en volver a poner al artista en el centro. Sí que es una cuestión que nos hemos marcado desde el inicio, como hecho diferencial, porque creíamos que también estaban siendo un poco apartados de estas nuevas paradigmas de la creación contemporánea. Para nosotros es fundamental preservar el espacio con una atmósfera de decadencia. Ahora vamos a ir viendo algunas imágenes también del espacio. Y que es el otro vídeo. Sí, este es Festival Ababol. Sí. No me reconocí. Sí, porque nosotros cuando nos planteamos habitar este espacio, lo primero que hicimos fue escuchar plenamente el propio edificio como parte y todo del proyecto y de qué manera abordar, sin invadir, ni colonizar, ni domesticar, un espacio con tanta vivencia y con tanta memoria. Aparte hablamos de una ciudad como Madrid, que no ha tenido un gran pasado industrial, con lo cual los vestigios que quedan de esa época son muy pocos, y poder tener la suerte de habitar este espacio para nosotros era toda una suerte. Como decimos, llevamos más de 10 años habitando este lugar.
Es muy curioso porque además es un espacio que está construido para la experimentación artística, pero donde la preservación de la memoria y la no intervención sobre el propio lugar hace parte y todo del proyecto, ¿no? De alguna manera hacer este puente donde invitar a artistas a que trabajen sobre la memoria del edificio, haciendo converger sus propuestas artísticas dentro de este espacio que ya tiene una capa de memoria, que ya tiene un discurso en sí, era bastante complejo. En el proyecto abordamos tanto la parte de residencias artísticas como la parte de producción propias de exposiciones, tanto de artistas emergentes como de artistas de larga trayectoria, haciendo un trabajo con la intergeneracionalidad. En este caso estamos viendo unas imágenes de Jonas Mekas, cineasta estadounidense, que fue una de las últimas exposiciones que hizo antes de fallecer en el 2019. Y bueno, de alguna manera es como mezclar toda la trayectoria de los artistas más consagrados y qué es lo que tienen que aportar a las nuevas generaciones. Luego, además, hemos abierto otro espacio en la zona periférica de Madrid, en la zona norte, que se llama Zapadores Ciudad del Arte. Es un antiguo cuartel militar, también reconvertido ahora como parte de espacio, tanto espacio expositivo, donde tenemos además la parte de la colección permanente, como espacio para residencias artísticas. En este caso son talleres de creación de manera permanente y exposiciones temporales, además de tener también alojado la parte del archivo transfeminista queer. Y luego, además, también tenemos un proyecto de acercamiento a lo rural que se llama Cañada del Hoyo. Se llama Cárstica, está en el pueblo de Cañada del Hoyo, que también es un pueblecito pequeñito, donde tendremos muchas convergencias con el proyecto que va a presentar Gemma. Y bueno, esto es un poco para presentaros un poquito lo que es la red de espacios que hemos creado, y ahora vamos a hablar un poquito más de la parte del contenido. Sí, por un lado, el proyecto se fundamenta en una serie de principios o de valores. Como misión, como museo, siempre hemos pensado trabajar con una serie de hitos que tienen que ver con la economía circular, que tienen que ver con la teoría del rizoma. Nos sentimos muy profundamente, somos de origen gallego y estamos muy afincados a la tierra. Y en ese sentido siempre hemos tenido una sensibilidad especial con respecto a poner en valor tanto los ecosistemas con los que compartimos hábitos y habitabilidad en cualquiera de los centros. De hecho, por ejemplo, en el primero que os enseñaba Néstor, tenemos el Jardín de la Campanilla, que trabaja sobre el rescate de la memoria inmaterial y la memoria material del edificio. La Campanilla era el nombre de las antiguas huertas de Madrid, donde se ubica este taller ferroviario, y actualmente hay como un mapeo de la biodiversidad que habita el jardín. En este caso concreto, en Cárstica, que es un paradigma, es un pueblecito de también muy poquita población, 160 habitantes. Ahí la propuesta del museo era dialogar con la naturaleza y que los artistas tuvieran una experiencia inmersiva en un contexto diferencial, tanto no centrado en lo urbano, sino en la geomorfología del territorio. Estamos hablando de la serranía de Cuenca y esos paisajes característicos que son las torcas y las ollas, que son lo que estabais viendo anteriormente. Esas filosofías que atraviesan de alguna forma y nos dan sostenibilidad en los proyectos, digamos que es algo que se ha planteado desde el primer momento y que en estos 10 años no han tenido un cambio. Es decir, no ha sido un proyecto que se haya ido amoldando a los discursos o las derivas que marcaban las nuevas tendencias, sino que desde el primer momento están las mismas bases filosóficas que afortunadamente nos han permitido la subsistencia. Una de las anécdotas y curiosidades desde el primer momento de los proyectos ha sido el enfoque internacional. Siempre hemos tenido como referencia tanto parte de proyectos europeos que llevaban ya consolidados más de 40-50 años, de espacios en desuso y en abandono, con las nuevas museísticas latinoamericanas que ahondaban más sobre el territorio, sobre el diálogo con el barrio, y nosotros siempre en Calcula, cada uno de los centros, cada uno es un paradigma diferente, porque no es lo mismo estar en la estación de Atocha con los frailes dominicos, que son nuestros vecinos inmediatos del contexto, como por ejemplo en
en Zapadores Ciudad del Arte, que es una periferia, es un no lugar, una especie de descampados de una zona de un polígono industrial, en donde la población cercana es un poblado chabolista de comunidad gitana oriunda española. En el caso de Cañada del Hoyo, pues hemos podido dialogar con toda la comunidad y con los saberes tradicionales del territorio. Y no sé si por ahí más o menos como enunciado. Sí, fantástico. Sobre todo para hacernos una idea de cómo crear cultura y lenguaje contemporáneo desde diversos territorios, no solamente desde el urbano, sino también toda la riqueza con la que aterrizáis en Cuenca y en municipios más rurales. Sí. Y precisamente para seguir hablando, dialogando en torno a proyectos muy significativos en el territorio, para eso hemos invitado a Gemma Rupérez, para que nos puedas dar, Gemma, las coordenadas de Festival Ababol, Festival de Arte Público que acerca la creación contemporánea a un municipio muy pequeño, pero que la clave está en la participación y en la co-creación por parte de sus habitantes. ¿Es así? Es así, efectivamente. Gracias, Raquel. Gracias por esta invitación, que además me siento muy bien acompañada aquí de los colegas que admiro tanto de la Neomudéjar. ¿Se me oye bien? Ah, vale. Quería contaros antes de empezar que las imágenes que estáis viendo cada año, nosotros en el festival hacíamos unos vídeos un poco que recogían el resumen de cada edición, el resumen de las cosas que sucedían a lo largo del festival. El festival duraba en torno a una semana, lo que eran los días de actividades y de residencia de artistas. Obviamente por delante había mucho trabajo y por detrás también, pero lo que era el festival en sí era una semana, ¿no? Entonces hacíamos una selección de 3 artistas que estaban trabajando en el pueblo, nos cedían una casa, contábamos con una casa rural en la que se alojaban y podían estar trabajando a lo largo de esa semana, y al final pues veíamos el resultado, pero además pues hacíamos mesas redondas, hacíamos también pues bueno, algún concierto, hacíamos un pasacalles. Es un poco como los hitos del festival, ¿no? Más allá de eso, claro, era un festival que tenía una temática concreta, que quisimos o queríamos que tuviera una temática concreta, como decía Raquel, el subtítulo era Arte Público, Memoria y Despoblación. Pensábamos que estando en un entorno tan concreto de nuestra España vacía, ¿no? Que teníamos que de alguna manera tratar esto, ¿no? Poner ese foco. Y además, pues bueno, yo no quería ser ese agente cultural que aterrizara en un lugar como quien llega con su nave espacial, pone el estandarte y se va, que es lo que ocurre muchas veces, ¿no? Con algunos otros festivales llegan los artistas, hacen su actuación y se van, y aquí no ha ocurrido nada. Sabíamos perfectamente a qué público nos estábamos dirigiendo, sabíamos que la población era de edad avanzada, casi de todos, más allá de que en verano y los fines de semana pues crece bastante, incluso se puede llegar a multiplicar casi por 10, ese es el nivel. Pero bueno, los que habitan allí naturalmente pues son personas mayores, con lo cual sabíamos también que teníamos que hacer una parte de pedagogía, de acompañamiento, ¿no? en un lenguaje con el que no están habituados, o sea, el arte contemporáneo les suena, pues en fin. Pero la verdad es que nos sorprendió mucho cómo nos acogieron desde el principio, cómo estaban con muchísimas ganas de aprender, de colaborar, de que sin ellos no hubiera sido posible, porque, claro, la parte buena y diferente quizá con otro tipo de cosas que se hacen en las grandes subciudades es esa cercanía, es poder conseguirlo inmediato, ¿no? O sea, que tú necesitas hacer un montaje y pues te ahorras a lo mejor muchos trámites de que si hay que pedir un andamio y hay que solicitarlo al ayuntamiento. Bueno, pues todo era un poco más fácil, eso es verdad que es de agradecer, ¿no? Los vecinos para mí han sido... Empezamos de una manera un poco tímida, o sea, aquí estáis viendo, he montado los vídeos un poco como al revés, o sea, de la última edición empezamos en el 2017, pues va como hacia atrás. Empezamos de una manera tímida en generar propuestas
que fueran, pues eso, más de co-creación, más, porque había que ver, ¿no?, cómo ellos también las hacían suyas, cómo se iban poco a poco involucrando. Entonces, pues ese fue sorprendente, ¿no?, como al final tenías la sensación de que eran los propios vecinos y vecinas los que te demandaban estar más presentes. Y quizá la mejor manera de entenderlo es poniendo ejemplos concretos de las obras de los artistas para que un poco os podáis hacer una idea de qué es lo que tratábamos, ¿no? O sea, que cada artista generaba su propuesta, cada artista la llevaba a un terreno diferente, ya fuera más agarrado al tema de la memoria o más agarrado al tema de la despoblación o ambos inclusive. Por ejemplo, hoy en la comida, que qué mejor momento también de hablar de comida, hablábamos de un proyecto que realizó Estefanía Santiago el año pasado, que se llamaba Recetas de Resistencia, en el que ella, pues además de la investigación artística, quería hacer una publicación precisamente de co-creación con los vecinos, en el que quería hablar de las recetas, de esas recetas más tradicionales, pero no quería hacer un libro de recetas, lo que quería era poder hablar con los vecinos y toda esa conversación que surgía mientras estaban cocinando es la que luego se recoge de una manera además muy de libro de artista en una especie de publicación que se guarda además en un buzón, ¿no? Y está ahí en el pueblo y se puede consultar. Luego para mí también era muy importante mantener y salvaguardar un poco el espacio público. El espacio público para mí es sagrado porque es de todos y porque nos afecta lo que los demás ponen o ponemos, nos afecta a todos, ¿no? A nivel visual, o sea, a nivel experiencial, a nivel de vivir las cosas. Y entonces también cuando tú llegas al Adren y haces como un poco esa visita guiada, hay cosas que pasan absolutamente desapercibidas si tú no sabes que es una obra de arte. O sea, ahí, por ejemplo, el trabajo de Raúl Evia, que trabajó en torno a lo que representa un monumento turístico. Él realizó en 3 placas de las que podemos identificar en el espacio público, 3 señaléticas que iban a la fuente de la eterna juventud. Entonces lo que hacía era generar un recorrido, tú llegabas a un sitio y había una señal en una dirección y te ponía, en esa dirección está la fuente de la eterna juventud, ¿no? Tú empezabas a hacer el recorrido, pero el recorrido era el objetivo, ¿no? O sea, al final era el paseo, en el fondo era un círculo cerrado en el que te iba llevando de un sitio a otro buscando esa fuente de la eterna juventud, por ejemplo, ¿no? O otro proyecto que también resultó muy especial, el de Marta Castro, en la que trabajó con los vecinos, les hizo un molde de una parte de la espalda. Recogió la memoria de la piel tiene memoria, entonces los vecinos pues iban pasando por el taller, nos dejaban siempre un espacio para trabajar en el horno, entonces ella grababa la espalda de los vecinos y jugaba con este término de la piel como frontera y la frontera arquitectónica. Entonces en una de las paredes de una de las casas de Aladren hay como 10 placas que corresponden a la piel natural de los vecinos. Entonces es muy bonito porque ellos mismos se sienten retratados, que forman parte, ¿no?, de este proyecto. O otro proyecto que tuvimos que se llamaba Ladreán, que lo tengo apuntado, Ladreán o la piedra extraña, de Chico Trópico, que son un colectivo que además vinieron en familia. Para mí también esto era importante porque hay muchas residencias artísticas en las que cero conciliación, o sea, invitan al artista, pero la familia no cabe. Entonces, es un problema cuando eres mujer, casi siempre, me refiero, suele ser más problema para un lado que para el otro. Así que me hizo mucha ilusión que pudieran venir ambos, que son pareja artística, pero además vinieron con los hijos, ¿no? Pudimos acogerlos. Es verdad que hay veces que pues, la infraestructura no da lugar, ¿no? Eso es así. Pero es una patita que a mí la tengo como muy presente. Y ellos crearon como una ficción. Entonces, en colaboración con los vecinos, que nos dimos cuenta de que eran, además de todo, podían ser actor revelación, porque se involucraron también mucho en este proyecto. Dijéramos que ellos contaban que había llegado como una piedra
extraña y iban contando cómo había sucedido eso, iban como generando una ficción unos a otros y Psicotrópico hizo un registro de sonido y hizo un registro también documental, ¿no? Entonces fue muy emocionante. Bueno, ya puedo ir luego contando otros proyectos, ¿no?, de co-creación también como el de las sillas de Asensio, pero sobre todo para mí lo especial ha sido esto, ¿no?, ver cómo ya no nuevos públicos, o sea, nuevos co-creadores o cómo ha funcionado también, ¿no?, esa parte de le podemos llamar a hacer pedagogía, pero bueno, de involucrar al espectador o al habitante, que además una cosa bonita que sucedía también es que cuando luego iban los turistas al pueblo, son ellos los propios que hacen la visita guiada. Entonces, como ellos conocían tan bien las obras, son los que cuidan, son los curadores, ¿no? O sea, son los que cuidan las propias obras, las que te hacen la visita, los que te cuentan qué es lo que pasó, no solamente qué es lo que significa la obra, sino qué es lo que pasó durante ese proceso, ¿no? Porque para mí tiene el mismo valor, o sea, qué es lo que ocurre durante, ¿no? El durante es importante. Y luego enriquecerlo, ¿no?, dotarlo, pues eso, ¿no?, con otro tipo de contenido. Es verdad que tienes que saber que no puedes poner solamente contenido de arte contemporáneo en un medio rural, o sea, también reclamaban, era muy bonito porque esta cosa el último día generábamos un circuito que era casi una especie de procesión, entonces era una romería, no sé, entre procesión y romería íbamos de obra en obra, viendo y hablando, ¿no?, con los artistas y la gente, todo el mundo que quisiera venir, porque claro, desde Aladrén, la alcaldesa que un poco incentivó el proyecto, ella sabía o no quería hacer un festival para atraer a miles de personas durante 5 días concretos. Ella quería que sobre todo eso sirviera para dar una continuidad, para que cualquier turista se pudiera acercar a lo largo del año, ¿no? Sabiendo que es imposible crear un evento como enorme. No queríamos crear ese evento, en fin, ¿no?, que queríamos sobre todo que tuviera continuidad. Bueno, igual quizá así, como también, como decías tú, como introducción está bien. No, está fantástico, está fantástico y además, bueno, ahora que os he escuchado, a todos me van surgiendo diferentes preguntas que, bueno, en el momento que queráis podéis levantar la mano, porque sí que esta tarde vamos a tener diferentes mesas, no van a ser formatos muy extensos de duración, entonces, si tenéis ganas de preguntar, no esperéis al final, porque igual el final es el fin ya de todo. Entonces, bueno, pues sí que me van surgiendo pues muchas cuestiones tanto con Fran, con Néstor, como con Gemma, porque las personas que aquí estamos somos gestoras y gestoras de equipamientos, servicios, en el territorio, puede ser en ámbito rural o urbano, pero en cualquier caso el dialogar con el territorio, con los públicos con los que trabajamos y a los cuales también nos debemos. Sería interesante, ¿no?, hacernos como la pregunta para en dónde ponemos el foco, si en nuestros propios servicios o realmente a los públicos a los que nos dirigimos o incluso si el foco está en la comunidad de artistas, porque también ha surgido esa cuestión en la comida, ¿no?, que muchas veces los y las creadoras, que son la base de todo, a veces están absolutamente desplazados, ¿no? Pero bueno, un poco por... Estos son preguntas así como... ¿Nos lanzamos, te parece? Sí. Venga. Yo creo que, en primer lugar, habría que diferenciar. Nosotros venimos como un proyecto independiente. Entonces, muchas veces nosotros partimos de un supuesto muy diferencial. No tenemos un presupuesto anual sobre el que trabajar, con lo cual el desarrollo programático del espacio se va haciendo casi a pulmón con cada uno de los proyectos que decidimos impulsar. Pagamos un alquiler por cada uno de los centros a un precio de mercado, con lo cual esto nos limita muchísimas capacidades. Y una de las prioridades cuando nosotros establecimos la apertura del Ane Mudéjar hace 12 años es que en la ciudad había puntualmente un festival o dos de videoarte que duraban 3 días. Y nosotros veníamos del mundo precisamente del videoarte y queríamos generar un espacio de creación de público y de continuidad.
Sí es verdad que siempre uno se equivoca en todo, y sobre todo al arrancar, y pensábamos que nuestro público objetivo iba a ser gente más joven, y curiosamente la mayor parte de público que hemos tenido los primeros 4 años ha sido público de más de 40, 50 años. Entendimos también, hicimos esa lectura porque son poblaciones que han tenido una referencia de las vanguardias. Cuando nosotros nos nombramos en Madrid como Centro de Artes de Vanguardia, estábamos hablando del año 2010, todavía la palabra vanguardia no se nombraba. Nosotros sí teníamos como la memoria de decir, oye, en estas épocas históricas nacieron las vanguardias del siglo pasado, ¿no? Pero la gente que venía te hablaba de Dalí, te hablaba de Maruja Mayo, te hablaba de la gente de los 70, y entonces fue como un diálogo de escucha continuada. Esto nos ha ido pasando también en cada uno de los centros. Los públicos objetivos surgen del propio territorio y de la propia dinámica de proximidad. Es verdad que somos un centro que tiene mucho imán internacional, entonces suele venir mucho público internacional, porque conseguimos después de muchas luchas que el Departamento de Turismo nos incluyera dentro de la guía, pero en lo que es el público objetivo creo que es una labor como de tesón y de trabajo y de estrategias que es más fácil trabajar sobre el error que sobre el acierto, y no hay nada escrito. Sí, de hecho, en ese punto, por ejemplo, en la otra sede, en Fuencarral, en Zapadores habitamos un lugar que está entre dos barrios. A un lado de las vías del tren como elemento divisor de las ciudades, como muchas ciudades. A un lado de las vías, Zapadores y lo que es el distrito de Fuencarral, y al otro lado una zona que se llama Las Tablas, que es como de nueva construcción. Nosotros desde el origen, que hayamos hecho nuestro desarrollo de público objetivo y demás, teníamos muy claro que trabajábamos para Fuencarral. Y realmente, después de 2 años de trabajar con el proyecto, nos dimos cuenta que quienes habían hecho de manera fehaciente el espacio suyo era precisamente el distrito de nueva construcción. Ese espacio que no tenía ni espacios asociativos, ni espacios centros culturales donde dar cabida a su tiempo de ocio, y sin embargo Fuencarral, que es un pueblo asentado toda la vida, sí existían esas estructuras. Y bueno, como decía Fran, como tuvimos que tornar de alguna manera el proyecto a dar soluciones al público que realmente hizo el espacio suyo, que no es para que estaba dentro de nuestro público objetivo inicialmente. Yo, claro, en mi caso, que es tan diferente al suyo, en dónde colocas a unos y a otros, para mí lo que pude ver es que surgió la magia entre unos y otros, en el sentido de que, claro, yo además como artista también, como mi práctica artística en la que el creador intenta tener absolutamente todo controlado, o depende de cómo trabajes, ver cómo eso desborda y cómo se puede hacer más grande con la ayuda de otras personas, o incluso vivir también la incertidumbre del resultado, es mágico, ¿no? Porque hace que las cosas cobren una autenticidad diferente. Entonces, la conversación del artista, del vecino, vecina y del espectador, porque para mí, claro, allí es que la comunidad era tan importante como los artistas y viceversa. Claro, no podía dejar a unos de un lado de otro. Quizá el que venía, ¿no?, el fin de semana, o el que va después, sí que es el espectador, pues queda en otro sitio, pero ese lugar común para mí fue muy importante gestar, ¿no?, ese vínculo. Y Gemma, cuando hablas del impacto, ¿no?, que tiene en el territorio Festival Ababol, ¿tú consideras que ese impacto se queda de forma como más inmediata, o sea, lo que dura el festival o lo que duran las acciones, o sí que hay un impacto que perdura a nivel también de transformación? Lo hablábamos también en la comida, ¿no? Yo creo que también somos creyentes de que sí, la cultura y el arte... Esto es cuestión de fe en este caso. ¿Tiene un poder de transformación? Sí, yo estoy convencida, porque sí que lo he podido ir viendo, ¿no?, de cómo además van, como decía antes, ¿no?, van demandando. Yo creo que tiene algo que engancha, o sea, hay algo ahí que, ¿no?, o sea, ese sentirse parte de, es la diferencia.
¿no? De alguna manera, sentirte también que estás generando significados, generando memorias, generando significados muy importante para el propio, cuando estamos hablando además de memoria y de despoblación, ¿no? Y estamos hablando de su memoria y de sus recuerdos y al mismo tiempo estamos construyendo para un futuro. Eso queda ahí y hace que crezca, ¿no? como comunidad. Me parecía súper importante cuando decías que los propios vecinos y vecinas eran los encargados de hacer esa visita turística en Aladrén, porque eso es lo que todo gestor o gestora cultural sueña, tener una comunidad, en este caso analógica, presencial, sí. que tus públicos sean tus prescriptores y ya tienes públicos totalmente implicados. O sea, que a su vez van atrayendo gente. Entonces, me quedo mucho con lo que dices, ¿no? Que también conseguir esos logros creo que forma parte de esas nuevas maneras de hacer. Cuando hablábamos de lo que vendrá, de nuevas maneras de crear cultura, en este caso, también surgían dos preguntas, ¿no? Si esas nuevas maneras de crear está en los nuevos modos de hacer y también en esa otra variable que se la traslado ahora a Néstor y a Fran, de dónde queda también en esos nuevos modos de hacer la tecnología, porque a veces esa innovación cultural la focalizamos solo en la tecnología, tiene que hibridar. Bueno, ¿cuál es vuestra visión? Hay varias cosas. En Zapadores hay una de las frases que reza en la puerta de la librería que le llamamos La Insumisa, porque estamos habitando un cuartel que era un cuartel militar, obviamente pues un espacio militarizado, masculinizado, y que de repente acoge a un archivo transfeminista, y la librería como espacio de pensamiento decidimos ponerle La Insumisa. Y aparte un discurso oportuno en la debacle mundial que tenemos, ¿no? De la militarización del lenguaje que nos están invadiendo o metiendo como semilla. Y ahí tenemos un rezo que es: las cosas no son nuevas por ser novedosas. Los edificios no hacen falta crear edificios elefantes blancos, ¿no? Como ha habido una etapa bestial del derroche presupuestario, económico, en generar grandes contenedores vacíos de gestión y de programación. Yo muchas veces en diálogo con los políticos hablamos y decimos, piensa primero en la programación, porque el edificio se va restaurando, rehabilitando con tiempo. A veces el grueso del presupuesto se lo come el arquitecto estrella, que después no tiene nada que ver con el uso que se le va a dar al edificio. Creo que esas dinámicas es bueno repensarlas. En el caso de, por ejemplo, de Kárstica, nosotros trabajamos con otra dinámica, porque es un pueblecito de 160 habitantes. Habitamos la antigua estación del pueblo, que está como alejada, y formaba parte de la memoria colectiva ya del pueblo. Entonces era un espacio que había estado vetado para ellos porque había estado cerrando durante muchísimos años, y nosotros lo que le hicimos fue la jornada de apertura y de puertas para que el pueblo volviera a sentir su estación como parte del territorio y de la memoria. Y el trabajo con la población rural ha sido más de escucha. Nosotros no hemos ido allí a decir ni a hacer nada hasta haberlos escuchado, y los proyectos que se han ido haciendo hemos marcado durante al menos los primeros 5 años de no intervención en el pueblo, porque los artistas a veces también tenemos dinámicas como muy invasoras, ¿no? Con el territorio del otro. Y con respecto a las nuevas tecnologías, la primera de las acciones que hicimos, que era una acción efímera en el frontón del pueblo, llevamos un festival de videoarte, de videoperformance, que fue muy bien acogido. Las performances fueron súper bien entendidas, por eso también yo creo que hay veces ese postulado sobre que si en la España rural la gente va a entender o no va a entender. Creo que hay que erradicar eso, porque eso no es así. La gente es igualmente inteligente, igualmente cazurra en un sitio que en el otro. Y como anécdota graciosa con la tecnología, cuando pasamos el tema de las videoperformances, había sido un proyecto de un chico colombiano, Andrés Cuartas, y en medio de la voz y en la oscuridad de la noche del frontón, un niño dijo: ¿eso es porno?
Y entonces dijimos, no, porno, pregúntaselo a tus padres. Quiero decir que hay veces que la excusa de la tecnología o el lenguaje que utilizamos nos sirven como transformador social en cuanto a poder afrontar distintos diálogos o cuestiones que pueden incidir en la educación, en la sensibilidad, en meter los discursos de diversidad y de convivencia, que finalmente creo que la cultura es lo que nos ayuda a unarnos entre unos y otros. Me callo porque cortarme. No, por favor, que va. Sí, y con respecto al tema del uso de las tecnologías, yo creo que también estamos viviendo un momento en el que se está, específicamente dentro del derecho artístico, demonizando mucho la aparición de las nuevas tecnologías, como por ejemplo la inteligencia artificial. Yo creo que la inteligencia artificial es una herramienta nueva que ha llegado para quedarse, como en su momento llegó el vídeo, llegó tal, y creo que lo que no hay que demonizar o apartar es la herramienta en sí. Quiero decir, al final el hecho artístico, que es el resultado final del trabajo, independientemente con la herramienta con la que se llega a cabo, es el hecho que hay que juzgar. O sea, juzguemos el final del resultado como hecho artístico y no la herramienta que se utiliza para generarlo. Estoy de acuerdo, o sea, y decía Fran antes, ¿no?, de que efectivamente los públicos en los pueblos no pueden ser igual de catetos o no que en la ciudad, eso es así, o sea, cuando hablaba antes también de pedagogía, yo creo que al lugar en el que vas a actuar hay que hacerla siempre, o sea, es un acompañamiento, ¿no?, es como muchas veces ya esa predisposición a entrar al museo y pues coger la hoja de sala que a lo mejor te sirve de guía, ¿no?, o sea, ahí ya está un poco la posición de cada uno y bueno, y también de acuerdo con Néstor con el tema de la inteligencia artificial como herramienta, o sea, es así, ya surgió la fotografía en el iPhone o en cualquier tipo de smartphone y también parecía el demonio frente a la cámara analógica de toda la vida y bueno, pues yo creo que nos tenemos que acercar de una manera consciente y educando también a las próximas generaciones. Nos quedan unos minutos. Creo que hay una pregunta. Enhorabuena, tenemos unos proyectos muy chulos. A mí me saltan dos dudas, así como trascendentales. Una, ¿cómo llegáis a esos espacios en desuso tan chulos, que encima son de administraciones y complicados, ¿no? Entiendo. Y luego, ¿cuál es vuestro modelo de negocio? Porque sois iniciativas privadas. ¿Cómo conseguís ser económicamente viables? Bueno, esa es la pregunta del millón. Bueno, por un lado, todos los espacios que tenemos son espacios que además son públicos, de titularidad pública, y que nosotros tenemos alquilados al Estado. Nuestro casero es el Estado. Todos los espacios los tenemos alquilados aparte a precio de mercado, con un coste bien alto. Y nosotros arrancamos, como comentábamos, en el año 2012, accediendo al edificio de lo que es ahora la Año Mudéjar. Ese espacio, que ahora el edificio en sí son 2.000 metros cuadrados en planta, más las siguientes plantas, cuando empezamos con el proyecto alquilamos la mitad del edificio, no alquilamos el edificio completo. Hicimos también un dibujo de proyecto a largo plazo en el que considerábamos, la idea original desde el inicio era hacernos con el edificio completo, pero habíamos barajado la idea de en 5 años alquilar el edificio completo. Desde que nosotros llegamos, al año y medio de llegar, ya de repente ese espacio que llevaba abandonado durante 30 años, empezaron a aparecer la universidad de no sé quién, empezaron a haber intereses sobre el propio edificio y tuvimos que acelerar muchísimo el proceso para poder alquilar la totalidad del edificio. En cuanto a la fórmula de financiación, nosotros, por un lado, hacemos tanto comisariados como hacemos mucho trabajo de internacionalización. Todo lo que nosotros generamos como artistas o gestores lo generamos desde la propia asociación. O sea, todos los trabajos que hacemos fuera del espacio se acaban invirtiendo dentro del mismo. Desde hace unos años, además, también hacemos bastante trabajo de búsqueda de mecenazgo. De hecho, desde el año 2019 visitamos constantemente tanto la feria de LA Art Show en Los Ángeles como la feria de Palm Beach desde este año y a partir del año que viene a la feria de los Hamptons en Nueva York, donde hacemos un trabajo de captación de fondos para la defensión del proyecto.
En este caso tenemos una fundación, que es una fundación amiga, quienes a la gente que donan fondos para la propia organización se le da toda la documentación como que se han recibido esos fondos para que los puedan desgravar en Estados Unidos. De alguna manera es algo que se pretende hacer con las leyes de mecenazgo aquí en España, pero que va el proceso bastante lento. Y a mí sí me gustaría puntualizar que no hay un sentido de negocio. Precisamente nosotros somos una asociación sin ánimo de lucro, es una non-profit, y si hubiera sido el deseo el generar un negocio, nunca nos hubiéramos metido en esto, porque sería la ruina más absoluta. Lo que pasa es que una cosa es que no tengas un sentido final de negocio y otra cosa es que luches por una sostenibilidad del espacio en el tiempo. Hacemos gestión mixta, muchas veces la gente, es la primera pregunta que nos hacen a pie de taquilla, porque a veces hacemos también labor de taquilla, igual que de limpieza y de lo que corresponda, y la gente no entiende el porqué, pero es una forma de entender muy sencilla en el momento en que tú estás trabajando, no tienes vida y te dedicas 24/7. Entonces ahí se ahorran muchísimas cosas. Y después, por otro lado, en la gestión mixta sí hacemos explotación del espacio puntualmente, aunque no nos gusta interrumpir el proceso de programación, pero sí hacemos alquiler para rodajes o para eventos puntuales, que son los que también nos permiten un ingreso extra para sostener, no solamente pagar la renta, sino pagar los sueldos de la gente que trabaja. Luego también desarrollamos, evidentemente, proyectos para instituciones públicas. Ayudas como tal nominativas, a pesar de que lleva mucho tiempo peleándonos con intentar conseguirlas, no hemos conseguido nunca ninguna. Sí que ganamos por convocatoria pública la ayuda de espacios independientes de creación contemporánea del Ayuntamiento de Madrid desde que se crearon en el año 2017. Este año nos hemos vuelto a presentar a ver qué es lo que ocurre. Pero digamos que de manera estable no tenemos ninguna subvención nominativa que nos permita, lo que comentaba mi compañero, partir cada año con un presupuesto. De hecho, la ayuda que acabamos de presentarnos ahora, que se resolverá en diciembre de este año, es para 2024. O sea que cuando termine el año nos dirán si nos la dan o no. Entonces es complejo, tenemos que ir adaptándonos por momentos. Nuestra programación está cerrada, pero con cierta flexibilidad. Hay exposiciones que están planteadas para a lo mejor 2025, que llegado 2025 se tienen que trasladar a 2026 porque no entran en presupuesto y no hay manera de poder encajarla. Entonces es un espacio que necesita tener cierta flexibilidad para poder llevar a cabo todas las actividades. A mí también me gustaría comentar, pero muy breve, cuando os hablaba de la filosofía del rizoma, es porque el rizoma, como tubérculo que va por subterráneo y en silencio, brota en el lugar en el que es apropiada la posibilidad de la vida. Y esto es lo que se ve, pero lo que no se ve, que han sido a lo mejor 10 o 15 proyectos que nunca han dado luz, eso la gente tampoco lo ve. Pero quiero decir, ha habido otras iniciativas que no han fructificado, que no han conseguido salir para adelante. Pues nos da mucha pena tener que dar fin a esta mesa, a este encuentro con Néstor, con Fran y con Gemma. Muchas gracias y ya vamos a ir preparando el paso de Paz Salcedo. Gracias.